Hace casi un siglo que las llamas de conflicto se encendieron entre Israel y Hamas, sumiendo a Oriente Próximo en una espiral de tensión que persiste. Durante estos casi 100 días, la administración del presidente Biden ha luchado por sofocar el fuego de la guerra, temiendo una expansión regional que podría alejar a las fuerzas estadounidenses de la estabilidad. Sin embargo, en lugar de apaciguar las aguas, las tensiones se han avivado. En un giro sorprendente, Irán ha admitido su responsabilidad en un reciente ataque en el oeste de Pakistán, que amplía el conflicto a otro país. El blanco fue una aldea en la extensa provincia suroccidental de Baluchistán. Teherán afirma que su objetivo era Jaish al-Adl, también conocido como Ejército de la Justicia, un grupo musulmán suní de etnia beluchi que ha desencadenado ataques contra fuerzas gubernamentales tanto en Pakistán como en Irán. Hace poco, Jaish al-Adl atacó una comisaría de policía en Rask, cerca de la frontera con Pakistán. El atentado en Baluchistán resultó en la trágica pérdida de 2 vidas y dejó a 3 niños heridos. En respuesta, el gobierno pakistaní retiró al embajador iraní y bloqueó el regreso del enviado de Teherán. Este episodio sigue a los ataques de Irán a objetivos en Irak y Siria a principios de la semana. Aunque Islamabad denuncia el ataque como ilegal y advierte de graves consecuencias, en Davos, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, sostiene que solo apuntaron a terroristas iraníes en suelo pakistaní. Asegura haber hablado con su homólogo pakistaní para reiterar el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Pakistán e Irak. Este último ataque aéreo se produce en medio de crecientes tensiones en Oriente Próximo, exacerbadas por la intensificación del conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamas en Gaza. Teherán insiste en evitar un conflicto más amplio, pero facciones del llamado Eje de la Resistencia, como los hutíes en Yemen, Hezbollah en Líbano y diversas facciones en Siria e Irak, han lanzado ataques contra Israel en solidaridad con los palestinos. Ante estos eventos, Estados Unidos y el Reino Unido llevaron a cabo ataques aéreos contra los hutíes en respuesta a sus acciones contra buques mercantes. China ha instado a Pakistán e Irán a mostrar moderación y evitar acciones que puedan desencadenar una escalada, subrayando su consideración de ambos países como vecinos cercanos. En este tenso escenario, el mundo observa con cautela, esperando una resolución que devuelva la calma a una región sumida en la incertidumbre. Impulsado por la sombra de recientes atentados mortales en su suelo, Irán parece empeñado en una búsqueda de venganza contra quienes considera responsables. En un contexto de crecientes tensiones regionales, la nación persa busca proyectar una imagen de fuerza, asegurando a su población que los actos de violencia no quedarán impunes. Al mismo tiempo, exhibe su capacidad militar con ataques mediante misiles en la región. Hace escasas 2 semanas, Irán experimentó su peor atentado interno desde la Revolución Islámica, cuando 2 bombas cobraron la vida de 84 personas durante una ceremonia en Kermen, destinada a conmemorar el asesinato del renombrado general de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimani, por parte de Estados Unidos. A principios de esta semana, Irán desató una lluvia de misiles balísticos sobre Siria y la zona norte de Irak, en manos de los kurdos. Teherán afirmó que su objetivo era el Estado Islámico y la agencia de inteligencia israelí Mossad, ambos vinculados a los atentados en Kermen. El impacto en Irak alcanzó un edificio en la ciudad septentrional de Erbil, donde funcionarios locales reportaron la trágica pérdida de 4 vidas y 6 personas heridas. Estados Unidos, enérgicamente, condenó el ataque. Acto seguido, Irán dirigió sus misiles hacia la provincia noroccidental de Siria, a Idlib, último bastión de la oposición en el país y hogar de 2.9 millones de desplazados. Sin embargo, la escalada alcanza un nivel dramático al dirigirse hacia su vecino oriental, Pakistán, poseedor de armas nucleares. La indignación de Islamabad fue palpable, subrayando que el ataque ocurrió a pesar de la existencia de diversos canales de comunicación entre ambas naciones. Como respuesta, anunciaron la retirada del embajador iraní y su prohibición de regresar al país por el momento. Aunque Pakistán e Irán mantienen una relación delicada pero cordial, este atentado tuvo lugar el mismo día en que el primer ministro de Pakistán se reunía con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán en Davos, mientras que las armadas iraní y pakistaní realizaban maniobras militares conjuntas en el Golfo. La región, ya inmersa en una red de complejas relaciones, se enfrenta a una encrucijada peligrosa en medio de esta escalada de hostilidades. Desde hace años, Pakistán e Irán han intercambiado acusaciones mutuas sobre el refugio proporcionado a grupos militantes que perpetran ataques en las fronteras compartidas. La seguridad a lo largo de los casi 900 kilómetros de límite común ha sido una preocupación persistente para ambos gobiernos. El ataque reciente de Irán parece haber alcanzado la aldea de Sabz, ubicada a unos 45 kilómetros de la frontera iraní y a 90 kilómetros de Panjur, la ciudad más cercana. Funcionarios locales describen la zona como escasamente poblada, habitada por tribus beluchis dedicadas a la ganadería y marcada por el contrabando de mercancías, drogas y armas.
Sam Khan, analista de seguridad, reflexiona sobre las secuelas del ataque. Los residentes a ambos lados de la frontera se sienten privados de necesidades básicas, discriminados y excluidos de una mayor participación en sus propios recursos. En Irán, la minoría musulmana suní Baluchi se queja de discriminación en una provincia mayoritariamente musulmana chií, mientras que los grupos separatistas baluchis continúan insurgentes contra el gobierno pakistaní. Según el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Jaish Shalal, considerado tanto por Washington como por Teherán como una organización terrorista, es el grupo militante más activo e influyente en Sistán-Baluchistán. Amir Rana, otro experto en seguridad en Pakistán, comenta, la crisis diplomática llevará tiempo en calmarse. En el pasado, Pakistán no reaccionó ante las acciones de Irán a lo largo de la frontera, pero ahora la pelota está en el tejado de Irán si busca actuar correctamente. Con el reciente ataque estadounidense a Yemen, la pregunta no es si habrá un conflicto regional, sino más bien la intensidad del conflicto y si se puede contener. Este es un resultado que nadie desea, probablemente ni siquiera Irán. Jeff Kirby, portavoz de la Casa Blanca, emitió la siguiente declaración: no buscamos una guerra con Yemen, no nos interesa ningún tipo de conflicto. De hecho, todo lo que está haciendo el presidente, incluidos los ataques de anoche, es tratar de evitar cualquier escalada del conflicto. La decisión de Biden de llevar a cabo ataques aéreos, tras resistirse a los llamamientos para actuar contra los militantes hutíes basados en Yemen, marca un claro cambio de estrategia. Después de lanzar una serie de advertencias, Biden se vio obligado a actuar tras los ataques con misiles y aviones no tripulados contra un carguero estadounidense y los buques de la Armada que lo rodeaban el día anterior, según informaron fuentes oficiales. Hugh Lowbat, experto en Oriente Medio del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, destaca la evolución de lo que ahora se considera una guerra regional que ha trascendido los confines de Gaza, extendiéndose a Líbano, Irak, Siria y Yemen. Lowbat señala que Washington busca demostrar su preparación para disuadir las provocaciones iraníes, lo que se refleja en la aparentemente rápida respuesta de sus portaaviones y fuerzas desplegadas. Sin embargo, esta posición también deja a Estados Unidos en una posición más expuesta en la compleja trama geopolítica de la región. A lo largo de 12 semanas, los ataques contra intereses israelíes, estadounidenses y occidentales han emanado desde Líbano, Irak y Siria, provocando respuestas moderadas y cuidadosamente dirigidas por parte de las fuerzas estadounidenses e israelíes. Este panorama sugiere una dinámica de escalada y respuesta medida, donde cada acción desencadena una reacción proporcional, aunque la situación delicada y volátil hace que la región se mantenga en un estado de alerta constante. En este contexto, la habilidad de Estados Unidos para gestionar las tensiones y evitar una escalada descontrolada se convierte en un desafío crítico. La respuesta rápida y aparentemente calculada busca enviar un mensaje claro, pero la complejidad de las relaciones en la región plantea interrogantes sobre la efectividad de estas medidas para contener la crisis y evitar un conflicto regional más amplio. La incertidumbre persiste en un escenario donde cada movimiento estratégico puede tener consecuencias significativas.